Bueno, vamos a iniciar con la exposición de la palabra. Los miércoles estuvimos estudiando la carta a los Colosenses y pues ya terminamos ese estudio y hoy tenemos la oportunidad de iniciar uno nuevo que va a continuar los miércoles, pero es una buena oportunidad para iniciarlo también el día de hoy. Vamos a empezar a estudiar la carta a los Filipenses y nuestra serie se va a titular Una carta sobre el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es algo que honestamente nos falta a todos por los tiempos que estamos viviendo y el periodo de tiempo en el que nos encontramos hoy. Vivimos 2 años que, aunque tuvieron sus momentos de gozo, seguramente para muchos fueron años de aflicción. Y para todos de una u otra forma nos hicieron pasar un mal rato, ¿no? ¿O usted disfrutó los 2 años de COVID? Yo creo que es de las pocas situaciones en las que de manera generalizada podemos decir que no había mucho gozo en el mundo. Hace poquito me salió en Facebook una publicación de una amiga mía que sí me puso a reflexionar sobre cómo se veían las principales ciudades del mundo en los primeros años de la pandemia, y uno veía Manhattan, en la zona de Manhattan en Nueva York, vacío cuando siempre está atiborrada de personas. En Venecia las góndolas amontonadas, pues porque no había turismo, entonces no había hacia dónde moverse. Y las ciudades de China, Berlín, las grandes ciudades todas vacías. ¿Se acuerda que aquí el mexicano es bien curioso porque el mexicano busca desviarse de lo que dice la ley? Pero ¿se acuerda que Camelinas estaba vacío? Y pues el mexicano iba a sacarse fotos ahí, el moreliano a sacarse, porque cuando podemos sacarnos foto en medio de Camelinas en abril, ¿no? Pero era una situación complicada. El que te digan no puedes salir de tu casa, no salgas de tu casa, y que muchos obedecieran era impactante. Salir a las calles en ese tiempo era impactante emocionalmente. Y por alguna razón aquí en Michoacán no nos han dicho que ya no más cubrebocas, pero vaya usted hace 2 semanas tuve que ir al banco y saliendo yo del cajero veo pues uno está aquí, ¿no? Y cuando entras al banco te pones el cubrebocas, ya cuando sales te lo quitas. Y yo iba caminando y escucho a un señor decir: aquí siguen utilizando cubrebocas, ¿verdad? Y yo no traigo. Él era de Jalisco, allá ya es opcional. En Estados Unidos hace 1 año que es opcional. Entonces, aquí no, ¿verdad? Y como que todavía no regresamos a la absoluta libertad, pero deberíamos de estar contentos también porque estamos aquí. Hay muchas personas que no lo lograron. Probablemente usted pasó por una pérdida en este tiempo, pero ¿sabe algo? El Señor quiere que su pueblo vuelva a retomar el gozo. ¿Y se puede tener gozo incluso en medio de la aflicción? Sí. Y esta carta a los Filipenses va a tocar mucho este tema. Es muy distinta la carta de los Filipenses a la de los Colosenses, porque la carta a los Colosenses, como vimos los que estuvieron asistiendo los miércoles los últimos como 2 meses, es una carta primordialmente doctrinal. Ahí
Pablo aborda una serie de herejías que estaban entrando, no solamente en la iglesia de Colosas, sino una región que se le llama la región del Lico. Pero la carta a los filipenses es distinta porque es primordialmente práctica. La última porción de Colosenses es práctica, lo demás es doctrinal. Aquí casi todo refiere a la vida práctica del creyente. Y como le menciono, uno de sus temas centrales es el gozo. Y cuando uno estudia el contexto de la carta, encuentra el gran valor que tiene el mensaje del gozo, porque Pablo no está pasando por una situación de gozo. Cuando Pablo escribe la epístola a los filipenses, está probablemente en el año 62 después de Cristo, durante su primer cautiverio romano. Y su primer cautiverio no fue tan severo como lo fue el segundo. El segundo cautiverio de Pablo sí fue muy severo, fue muy complicado. El primero no tanto, tenía varias libertades, estaba en Roma bajo arresto domiciliario y eso permitió que pues pudiera rentar una villa y vivir allí. Se podía desplazar en la ciudad, pero allí empezaban las incomodidades porque él, por ley, debía de tener por lo menos un guardia, generalmente eran dos guardias romanos en todo momento. Su casa estaba custodiada por estos guardias día y noche, y si él quería salir, podía salir. Si quería ir al mercado, podía ir al mercado. Si quería ir a la iglesia que había en Roma, porque sí había hermanos que se congregaban. No crea que había una catedral, no, probablemente era en una casa. Si quería ir, podía ir, pero lo tenía que acompañar un guardia. ¿Y cómo lo acompañaba? Bueno, el guardia tenía pues unas esposas con una cadena bastante larga, entonces le ponía una a Pablo en uno de sus brazos y él se ponía a la otra. Y así iban juntos. Pablo, no eran hostiles con Pablo, pero imagínense cargar siempre a un guardia a su lado. En todo momento, o sea, él no se le podía despegar en ningún momento una vez que salía de su casa. ¿Le gustaría tener 2 guardias en todo momento en su casa? Adentro, no crea que nada más estaban afuera, o sea, estaban adentro de la casa. Y es en una situación de incomodidad, pero no debemos de perder de vista que Pablo se iba a presentar ante el tribunal de César. Y el César, que está en el trono en este momento, no es cualquier persona, no es cualquier emperador, es Nerón. Todavía no tiene una postura marcada en contra del cristianismo, en unos años lo va a hacer. Pero es bien sabido en los círculos de Roma y generalmente en el imperio que algo anda mal en su mente, no es una persona cuerda, totalmente cuerda. Probablemente no estaba completamente loco, pero sí tenía algo que estaba mal. Él mismo decía que su don no era ser emperador, que él había nacido para ser un artista, para estar en obras de teatro como el actor principal, para escribir poesía. ¿Le gustaría tener un gobernante así, que le diga, yo no soy bueno para gobernar, yo soy bueno para actuar, pero aquí estoy, me toca, y a ver cómo salen las cosas? ¿Le gustaría tener un gobernante así? Ese era el gobernante ante el que se iba a presentar este Pablo. Y hay un problema más. Aquí en México, el día de hoy,
tenemos división de poderes y se supone que los poderes son un contrapeso. El legislativo se supone que está para hacer un contrapeso contra el ejecutivo y el judicial para hacer un contrapeso de los otros dos. Acá no existe eso. El emperador tiene poder absoluto y si él un día dice, eres culpable, pues eres culpable, aunque todas las evidencias estén a tu favor. Es el emperador, ¿y quién le va a decir al emperador que no? Nadie. Entonces, ante él va a tener que comparecer Pablo ante el tribunal del emperador. No es una situación sencilla. Pablo tiene, legalmente hablando, las de ganar, probablemente. Probablemente si él presenta su caso ante el tribunal y se le juzga objetivamente, debería de salir libre, pero los tribunales no son siempre ni ahorita, pero en ese tiempo no siempre aplican la justicia. Entonces Pablo sabe que su vida está en juego. Y es una situación anímica muy distinta cuando la vida ya está de por medio. Le ha tocado, a pocas personas les ha tocado estar en una situación en la que si algo haces mal, vas a perder la vida. Pablo está en esa situación. Y a pesar de todo eso, habla del gozo. No solamente invita a los de la iglesia de Filipo a tener gozo, sino que les dice que él está gozoso, él está alegre. Y esa es la actitud que el cristiano debe de tener. En medio de la dificultad podemos tener alegría, podemos tener gozo. ¿Quién lo proporciona? Dios. No sale de nosotros, pero Dios nos lo da y se manifiesta. Y es algo a lo que nos va a estar invitando el apóstol Pablo en esta carta. Es una carta cortita y en ella 18 veces Pablo habla sobre el gozo. ¿Por qué es importante? ¿Usted cree que Dios quiere que su pueblo se caracterice por tener una mala cara? No. ¿Por tener un mal carácter? No. ¿Por quejarse cada vez que viene un problema? No. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros nos presentemos ante los demás? Como lo hacía Jesús. ¿Cómo se imagina a Jesús? ¿Cómo se imagina que sería un contacto con Jesús? ¿Cree que Jesús recibía a la gente con el ceño fruncido? No. ¿Cómo cree que los recibió? Generalmente con una sonrisa, generalmente con una expresión que invitaba a acercarse. Dios no quiere que nosotros con nuestra expresión corporal alejemos a las personas. Y eso es algo en lo que se debe de trabajar. Una persona contenta se nota así. Y uno tiene confianza a acercarse a una persona que está contenta. Cuando alguien está de mal humor, ¿se le acerca? ¿Qué hace uno generalmente? Lo evita. ¿Por qué? Porque uno trae sus propios problemas, no quiere que aparte se los hurtan gratis. Entonces, no, la verdad, pero a veces como que esa es nuestra actitud permanente. Dios sí quiere que ese tipo de cosas cambien en nosotros y a lo largo de la carta lo vamos a ver. Hay otra cosa importante del contexto de esta carta. La ciudad de Filipo es una ciudad especial, es una ciudad privilegiada por varias cuestiones.
Una es su ubicación geográfica. Filipo está sobre una carretera del Imperio Romano muy importante, se le llama la Vía Egnacia, y es una carretera que se extiende desde el norte hacia el oeste, se dirige hacia el oeste. Bueno, el oeste está para allá, pero no puedo hacerlo bien. Bueno, esa es la dirección, es una ruta comercial importante. La ciudad contó con pues no, en ese instante no era un privilegio, pero después la historia la recuerda porque cerca de ella hubo una batalla muy importante en la historia del Imperio Romano, sumamente importante. Fue en el 42 antes de Cristo. Ahí Antonio y Octavio, que después se va a convertir en César Augusto, el primer César, el primer emperador de Roma, ahí Antonio y Octavio van a vencer a Casio y a Bruto de manera definitiva. Por esa victoria que ellos obtienen ahí en la ciudad de Filipo, es que se termina una etapa de la vida de Roma, que es la era de la República. Roma tuvo 3 etapas: la monarquía, la república y el imperio. Esa batalla va a marcar el fin de la república y el inicio del imperio. Y César Augusto Octavio después se va a convertir en César, y se va a cambiar el nombre a Augusto, pues le va a tener cariño a la ciudad, y en el 30 antes de Cristo le da el carácter de colonia romana. Esto tenía muchas implicaciones, porque todos los ciudadanos de una colonia romana automáticamente adquirían la ciudadanía romana, y eso era un enorme privilegio. En ese tiempo el derecho no es parejo, hay leyes para cada sector de la sociedad, y mientras más abajo está uno en la sociedad, peores son las leyes que le tocan, más injustas son las leyes que le tocan. Lo mejor que te puede pasar es que se te apliquen las leyes de Roma, y eso es difícil. Solamente casos como este, o los que son verdaderos ciudadanos romanos, lo tienen. Los extranjeros lo pueden obtener también, sí, pero pagando mucho dinero. No cualquiera puede pagar ese privilegio. Pero todos los ciudadanos de Filipo tienen este privilegio. ¿Y cómo creen que se sentían? Orgullosos. Sí, no, ellos estaban orgullosos de su privilegio de ser ciudadanos romanos. Eran muy leales a Roma también. Y aparte, el lugar era muy bonito, entonces los soldados que se retiraban lo tenían como destino de retiro. Y esto hacía que la ciudad tuviese un carácter particular. ¿Y qué va a tener que hacer Pablo a lo largo de la carta? Va a tener que enseñarle también a los habitantes de la iglesia de Filipo que está bien que sean ciudadanos romanos, pero tienen una ciudadanía más importante, que es ¿cuál? La celestial, que es mucho mejor que la ciudadanía romana. Y vamos a iniciar con el estudio de la carta. Acompáñame, por favor, a Filipenses capítulo 1. Los primeros 2 versículos son el saludo prototípico que Pablo tiene para las iglesias a las que les escribe una carta.
Vamos a pasarnos al versículo 3. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pásese al versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Aquí, ¿qué notamos? Mire, la carta a los filipenses tiene varias cosas personales de Pablo. Vamos a encontrar aquí ciertos mensajes muy personales de Pablo. Estos 3 versículos nos dejan ver algo de los sentimientos personales del apóstol, y encontramos que la iglesia de Filipo ocupaba un lugar especial en su corazón, y esto era por varias razones. Pablo le tenía un cariño particular a la iglesia de Filipo porque fue la primera iglesia que él fundó en Europa. No fue la primera iglesia que fundó. Él inicialmente estuvo trabajando en la zona de Asia Menor, pero en un punto Dios lo llama a moverse a la zona europea. Y Hechos 16 nos narra cuando él tiene una visión de un varón macedonio. Macedonia ya es parte de Europa, lo que era considerado en ese tiempo y ahorita también como Europa. Y se acuerda que el macedonio le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo tenía planes de ir en otra dirección, pero Dios permite que tenga esta visión, va a obedecer, e inmediatamente después de que tiene esta visión, en el libro de los Hechos se nos habla sobre cómo llega a Filipo. Y la ciudad de Filipo no tenía muchos judíos, no había sinagoga. Ahí no vemos que se haya acercado a una sinagoga. Lo que hacía normalmente Pablo cuando visitaba una ciudad era que buscaba primero a la sinagoga, entraba a la sinagoga y ahí comenzaba a predicar. Pero no puede hacer eso en Filipo porque no hay suficientes judíos, varones, adultos para iniciar una sinagoga. Y no creo que se ocupaban muchos, no recuerdo ahorita el número, pero me parece que es entre 8 y 12 varones adultos para poder tener una sinagoga. No lo había en Filipo. ¿Y cómo empieza? Bueno, pasando por el río que estaba cerca de la ciudad, ve a unas mujeres que se reunieron a orar, se reunían a orar ahí, y a ellas les empieza a compartir Pablo. Entre ellas está Lidia, y ahí es donde uno ve que Dios también usa a las mujeres. Las usó en el inicio de la iglesia porque ella abrió su casa. Ella escucha el mensaje del Evangelio, lo recibe y le dice a Pablo: yo quiero que más personas escuchen este mensaje. Y Pablo probablemente estaba pensando: aquí no hay sinagoga. Y le dice: pero no te preocupes, está mi casa. Ven a mi casa es espaciosa, ahí te puedes reunir. Y se cree que la iglesia de Filipo nació en la casa de Lidia, pero poco tiempo después Pablo acaba en prisión. ¿Por qué? Porque el enemigo se empieza a oponer al mensaje de Pablo, a la predicación de Pablo, y una jovencita que tenía un espíritu de adivinación los empieza a seguir y empieza a decir: aquí están los siervos del Dios verdadero y demás.
Y Pablo al tercer día ya se molesta, reprende al espíritu, el espíritu de adivinación la deja, y pues los dueños de esta jovencita, porque era esclava, reciben un golpe económico en su bolsillo porque ella pues se ofrecía a adivinar el futuro por dinero, y pues ese ingreso ya no iba a entrar. Entonces se molestan y le dicen a las autoridades, y las autoridades van y capturan a Pablo. ¿Y cómo es liberado Pablo? Por un terremoto que envía el Señor cuando él y Silas están alabando en el peor de los calabozos de la prisión. Eso lleva a la conversión del carcelero, y yo le aseguro que esa historia siempre la guardó Pablo en su corazón, porque fue una gran aventura. Lo golpearon, le tocó que lo golpearan antes de meterlo al calabozo, pero pasó cosas pues de aflicción, pero de gozo, porque a quién de ustedes les ha mandado Dios un terremoto para sacarlos de un problema. Eso pasó con Pablo, y le aseguro que nunca se le olvidó. Entonces era una iglesia por la que él tenía un cariño especial, había vivido cosas bonitas e importantes ahí, y se lo deja saber a la iglesia. Es importante a veces que la iglesia reciba también esas palabras de ánimo por parte de su pastor. ¿O no le hace falta las palabras de ánimo? Sí, sí hacen falta las palabras de ánimo por parte de la autoridad, y Pablo aquí nos lo muestra. Hacen bien. ¿Cómo cree que se sentía la iglesia cuando recibió esta? Generalmente se leían las cartas en público. Pues yo creo que también se sentían felices. Eso sí les traía gozo, el saber que su líder pues les tenía en consideración, que oraba por ellos. Pero no todo es puro amor. Pablo también va a hablar de otras cosas. Acompáñenme al versículo 6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta también es una palabra de ánimo, porque Pablo, cuando menciona el que comenzó en vosotros la buena obra, está haciendo referencia a la obra de salvación que Jesús inicia en la vida de todo creyente cuando le rinde todo a Él, cuando le rinde su vida a Él. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados con verdadero arrepentimiento y le entregamos nuestra vida a Jesús y le decimos: quiero que seas mi Señor, quiero que tú seas mi autoridad siempre? Bueno, en ese momento Dios perdona nuestros pecados, y en el cielo dice la Escritura que hay fiesta, que hay regocijo por cada alma que se salva. Y nosotros pasamos de muerte a vida, y a partir de ese punto comienza un proceso de regeneración, porque acuérdese cómo era su vida pasada. Había muchas cosas que cambiar, ¿no? Pero no todas cambian de un día a otro. Hay unas que sí. A veces cargamos unos monstruos dentro de nosotros que desaparecen de un día a otro, pero hay otros que no les damos tanta importancia y que se quedan allí. Monstruos de nuestro carácter, no crea de otra cosa, o de los vicios que a veces arrastramos y que nos tienen cautivos. Esos salen en ocasiones rápido. Cuando uno de verdad se entrega al Señor, Él quita vicios de un día para otro. Son muy visibles,
pero hay otras cosas que están mal, que traemos y que no se van tan rápido. Varones, ¿les gusta que les quiten el control de la televisión? ¿Cómo se ponen cuando quieren ver? Son parte, es parte del carácter. Y no debería uno de ser el amo y señor del control siempre, pero a veces es así, ¿no? Son cosas que se tienen que ir quitando y que Dios no aprueba, pero Dios va a empezar a trabajarlas a partir de este momento. Comienza este proceso de regeneración que si nosotros dejamos que Dios obre, va a ser maravilloso. ¿Por qué? Porque en este proceso, día a día, vamos menguando nosotros y día a día va creciendo el carácter que Él quiere que se manifieste en nuestra vida. Y es un proceso largo, es un proceso que toma toda la vida y no implica nada más esto del cambio en nuestro carácter, en nuestra manera de ser. También es un proceso en el que se va conociendo más a Dios. ¿Se acuerda cuando recién se convirtió? ¿Cuánto sabía de Dios? Verdaderamente. Uno podía estar en una religión y llevar décadas en una religión, pero cuando nos entregamos al Señor y nos empezamos a exponer a su palabra, ¿qué es lo primero que entendemos? Que no sabemos casi nada de Dios. Pero empieza ese proceso. Empieza el proceso de comenzar a conocer a Dios. Y no solamente saber quién es Él, sino también cuál es su plan para mí. Dios no le dio vida por casualidad. Su vida física, ningún ser humano está viviendo hoy, ni vivió en el pasado, por casualidad. Todos los seres humanos que ha habido y que hay y que habrá están contemplados en el plan de Dios. Dios los conoce a todos. Pero para el creyente hay un plan especial. Y eso es algo que debería de animarnos. Dios quiere hacer algo en esta tierra con usted. Hoy, mañana y mientras esté aquí. ¿Lo sabía? Si no, hoy está recibiendo ese mensaje, es una realidad. Dios no le dio vida y no le salvó por casualidad. Él quiere usarle a usted, pero depende de que usted le diga que sí. Dios no va a forzar su mano, Dios no va a llegar hoy a decirle, vas a hacer esto a lo largo de tu vida. Es un proceso también en el que día a día uno va entendiendo la voluntad del Señor y va viendo la dirección en el que a uno lo va apuntando. Pero usted le tiene que entrar. Entonces, estas son las cosas que suceden en la vida de un creyente. A partir de que uno nace de nuevo, esto empieza a suceder. ¿Y qué debe de notarse? Los cambios. Yo espero, si usted está casado, que su esposa note la diferencia de su vida el día de hoy a hace un año, porque debe de haber cambios. Si no se ha casado, bueno, que sus papás, si no se han casado, a ustedes no les voy a, los que no de usted, si no se han casado, sus papás y sus hermanos deben de notar la diferencia de un año hacia atrás. ¿Por qué? Porque los cambios son evidentes y deben de ser cambios positivos.
¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que pasemos por este proceso y que sigamos creciendo en este proceso hasta un punto. ¿Cuándo se termina esto? ¿Cuándo se va a concluir todo este proceso? ¿Cuándo vamos a ser perfeccionados por completo? En el día de Jesucristo, según el final del versículo 6. Una parte del proceso se acaba cuando morimos, ¿sí? Ahí se acaban las aflicciones, ahí pasamos ya a la presencia del Señor, pero todavía no vamos a ser glorificados. En el día de Jesucristo, ¿se acuerda qué va a pasar? ¿Qué dice la carta de Pablo? Los que durmieron, ¿qué va a pasar? Van a despertar y van a encontrarse con Jesús y con los que vengan con Él en las nubes. Los que vengan con Él en las nubes son los que murieron antes de su regreso. En ese punto se va a recibir un cuerpo glorificado y ahí se culmina el proceso de perfeccionamiento del Señor. Si usted lee el libro de Apocalipsis, va a encontrar que aquellos que han muerto en Cristo, cuando están en la presencia del Señor, se les dan unas vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque el cuerpo glorificado viene hasta este punto, en el momento del día de Jesús. Y mire, cuando estaba estudiando esto, estaba buscando un personaje bíblico en el que se pudiese apreciar este proceso de perfeccionamiento en todas las etapas de su vida, y no estuvo tan fácil porque no tenemos a todos los personajes de la Biblia desde una etapa joven hasta su vejez. Muchos los encontramos pues ya avanzados de edad o en la edad madura, o sea, como adultos, pero sí encontré al final a uno. Hay más, ¿no? Pero este me pareció muy bueno. Un personaje de la Biblia que pasó por este proceso y que se ve a lo largo de su ministerio es el profeta Samuel. Samuel fue consagrado a Dios desde su infancia. Su mamá no podía tener hijos, Ana no podía tener hijos, y llega un punto en el que le derrama su corazón al Señor y Dios tiene misericordia y le da a Samuel, y ella había prometido que si tenía un hijo lo iba a consagrar al servicio del Señor, y pues desde chiquito Samuel se quedó en el tabernáculo, sirviendo en el tabernáculo. Y en 1 Samuel capítulo 3, no vaya porque no vamos a leer un texto ahí, pero si lo quiere anotar está bien. Vemos que Dios le llama ya al ministerio profético cuando él tenía entre 15 y 17 años. Era un adolescente, pero ¿por qué cree que Dios le llamó a Samuel? Dios llama únicamente a los que ya le han entregado su vida a servirle. Entonces, Samuel en algún punto, probablemente él entró al servicio del tabernáculo entre los 3 y los 5 años. Muy probablemente a los 3. En algún punto entre sus 3 años y los 15, él ya le había dado su vida al Señor y había manifestado fidelidad. ¿Y qué hace el Señor? Le llama. Él tenía un propósito. ¿Se acuerda que le dije que Dios tiene un propósito para todo creyente? Él ya tenía un propósito para Samuel. Él no lo sabía, él ya estaba sirviendo en el templo, pero no sabía todavía cómo le iba a usar Dios. Pero Dios le llama y le da una profecía, teniendo, como mencionamos, entre 15 y 17 años. Y después va a comenzar
su ministerio en forma en el capítulo 7. Ahí Dios le llama a ser juez sobre Israel. Él no sabe que va a ser el último juez, pero recibe el llamado a ser juez de Israel. Y vamos a encontrar a Samuel llamando a Israel a arrepentirse. Lo vamos a ver en una situación, digámoslo así, de aventura, porque tuvo que interceder por Israel en la batalla de Mizpa. Y por la intercesión de Samuel tuvieron una gran victoria. Probablemente Samuel nunca blandió allí una espada, pero estuvo en medio de los ejércitos intercediendo por Israel y tienen la victoria. Después le toca ungir a Saúl. ¿Usted cree que Samuel, cuando lo llaman teniendo 17 años, quedémonos con esa edad, se imaginó que iba a ser el encargado de ungir a los reyes, a los primeros reyes? No, fue un proceso también. Dios poco a poco le fue mostrando lo trascendente que él era dentro de su plan. Samuel es importantísimo en el desarrollo del plan de Dios para la nación de Israel. Le toca ungir al primer rey. Pero no se acaba su trabajo allí, no se acaba Aquí ya está Samuel en una etapa madura. En este punto, Samuel ya es un hombre que está empezando a entrar a la vejez. Y Dios no ha terminado con él. Dios lo llama a ser el freno moral y espiritual para Saúl, porque Saúl no fue el rey que debió de haber sido, y Samuel sigue vivo y Dios le dice a Samuel: Samuel, tú eres el freno aquí, yo quiero que tú seas el freno de Saúl, y quiero que también profetices en contra de Saúl, porque llega un punto en el que Dios se cansa de la infidelidad de Saúl. Y sigue pasando el tiempo y Dios no acaba con Samuel, porque en su vejez ya Dios le pide que ponga en peligro su vida, porque le dice: ¿sabes qué, Saúl? Ya no puede ser, tú ya sabes, ya le profetizaste que él no va a seguir teniendo una casa estable, que se quede en el trono, ve y unge a David. Ese era un reto contra Saúl. Y si usted lee el pasaje, va a encontrar que Samuel pues tuvo que tomar ciertas precauciones, porque si Saúl se enteraba de lo que estaba pasando, la vida estaba de por medio. Y en sus últimos días, cuando la vida de Samuel está cerca de terminar, Dios también le pide que ponga en peligro su vida. Si usted lee 1 Samuel, capítulo 18, versículos 18 y 19, va a encontrar que cuando David huye, en una de las ocasiones en las que David huye de Saúl, va y se refugia con Samuel. Y Samuel no lo rechazó, no le dijo: ¿sabes qué? Vete de aquí. Le dijo: quédate aquí conmigo en Rama. Y cuando Samuel percibe cómo están las cosas, dice: ¿sabes qué? Vámonos a otro lugar, y se van a Naiot. Samuel tuvo que proteger a David en un punto de su vida en el que él ya debería de estar como jubilado, pero sabe que en el servicio a Dios no hay jubilación. Y Dios lo puede usar para cosas importantes dentro de su plan. En la edad que usted tenga, Dios usó a Samuel desde muy joven. Lo usó en el clímax de su juventud, lo usó en su etapa adulta, que era cuando estaba más fuerte, pero lo usó también en las etapas más avanzadas de su vida.
¿Por qué? Porque este proceso no se acaba mientras podemos respirar. Samuel estuvo sirviendo a Dios hasta su vejez avanzada, en una situación extrema. ¿Le gustaría a usted, no recuerdo cuántos años tenía Samuel cuando esto sucede, pero que 2, 3 años antes de morir, Dios lo ponga en una situación de peligro de muerte? Yo sí, ¿por qué? Porque significa que todavía sirvo. Y es que todavía servimos. O sea, la edad no es una limitante para Dios. Mire, yo he visto a personas que murieron en la línea. No las vi morir en la línea, pero en la línea sirviendo al Señor. Un pastor que conocimos, él murió exactamente después de predicar. Él predicaba de viernes a domingo, tenía un tour por unas rancherías de Michoacán y terminaba el domingo en la tarde, y un domingo en la tarde predicó, se bajó del púlpito, se sentó, se sintió mal y ahí murió. Le dio un paro cardíaco. Murió después de haber servido por última vez al Señor. Yo prefiero una muerte así, honestamente. Una muerte en la que lo último que hice fue servir a Dios. Y Dios puede hacer eso con ustedes, simplemente que usted se deje. Entienda eso. Dios sí quiere usarle y le dio dones particulares. No necesariamente tiene que servir desde este lugar, ¿no? Dios le quiere usar probablemente donde trabaja, con su familia, pero debe de dejarlo. Si usted lo deja, va a haber este proceso como el que pasó Samuel. Pero Dios no ha terminado con Samuel, ¿sabe? Porque sí, él está en la presencia del Señor, pero también está esperando el día de Jesucristo en el que todos vamos a ser glorificados. Son buenas noticias, ¿no? Es un mensaje de alegría. A Dios no le importa su edad, no ha acabado con usted. Si está aquí y respira, es porque Dios todavía quiere hacer algo con usted. Pregúntele qué. No se lo voy a decir yo, probablemente. Puede que sí, si Dios quisiera, ¿no? Pero no me ha dicho nada de alguien de aquí, así que no me pregunte después de la reunión, ¿no? Eso generalmente es muy personal. Pero si le pregunta, le aseguro que le va a contestar, probablemente no hoy, sea persistente en preguntar, y Dios le va a decir qué hacer, Dios le va a decir por dónde quiere que vaya. Vamos al versículo 9 ahí en Filipenses 1. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En el versículo 9 vamos a encontrar uno de los temas recurrentes en las cartas de Pablo, que es la necesidad de crecer en el amor. Cuando vimos la carta a los Colosenses, vimos que Pablo toca este tema. Aquí en la carta a los Filipenses lo vuelve a hacer. En la primera carta a los Corintios es donde lo aborda de una manera más amplia. En el capítulo 13, acompáñame a 1 Corintios 13, porque aquí vamos a ver un poco más cómo es este amor que
que el apóstol Pablo, y Dios, más bien Dios a través del apóstol Pablo, quiere que nosotros desarrollemos. Vamos a leer los primeros versículos ahí de Primera de Corintios 13. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y si usted sigue leyendo, se nos da una descripción de cómo es el amor. Es benigno, es sufrido, no tiene envidia, no se jacta, no busca lo suyo, no tiene envidia. Y hay una descripción amplia del amor que Dios desea que nosotros manifestemos. Pero aquí se nos habla de lo vital que es el amor, porque usted puede hacer muchas buenas obras y si no las hace con amor, no tiene ningún efecto, no tiene ningún impacto, no sirven. Aquí dice el apóstol Pablo que es como metal que retiñe. Ese hasta es un sonido molesto, la verdad. Agarre dos tubos y empiécenlos a golpear. ¿O se acuerda cuando sus hijos eran pequeños y agarraban la cacerola y le empezaban a pegar? Le molestaba el sonido ya después de un minuto, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sonido molesto, no es un sonido armónico, ni melodioso, ni nada. Así es toda buena obra que se hace sin amor. Sin el amor que encontramos aquí en la descripción de Primera de Corintios 13. Pero cuando estas cosas que habla aquí, porque habla de cosas buenas, este Pablo aquí habla de tener el don de profecía, de conocer todos los misterios, de tener una fe tan grande que se pueden trasladar los montes, o de buscar dar de comer a los pobres. Son cosas buenas, ¿no? Son cosas buenas. Pero sin amor son así como ese sonido del metal golpeándose. Pero cuando se hacen con amor, cambian las cosas. Mire, una persona que hace el bien con el amor de Dios puede hasta cambiar una ciudad. Le puedo dar un ejemplo reciente. ¿Se acuerda que hace unos años la ciudad de Houston, Texas, fue arrasada por un huracán? Y varias ciudades, varias partes de la ciudad se inundaron, muchas casas se echaron a perder, muchas personas lo perdieron todo. Y hubo era un joven, un joven, que marcó la diferencia para la ciudad. Era un jugador de fútbol americano, vive todavía, ya no es tan bueno, pero ahí va. Pues por la edad. Pero mire, los jugadores de la NFL, todos por contrato, o sea, en su contrato, cuando ellos firman su contrato de novato, en el contrato se estipula que un porcentaje de su salario lo tienen que destinar a una obra de caridad. Y muchos pues lo hacen, la gran mayoría lo hace pues porque eso dice el contrato. Entonces algunas de estas cantidades de dinero van a hospitales, otros a centros de investigación médica, otros a construcción de vivienda pero pues tienen que cumplir con ese requisito, si no, no van a estar bajo contrato. Y usted cree que obviamente beneficia, ¿no? Porque a ningún hospital le sobra el dinero,
A ninguna obra de beneficencia le sobra el dinero, es una bendición, pero ¿cuánto cree usted que es el impacto que tienen cuando no hay amor? No es mucho, nada más sabes que ahí llega el dinero y se acabó. Pero cuando sucedió esta tragedia, J.J. Watt, así se llama el jugador, él viene de un contexto cristiano, su familia es de creyentes y su papá era sargento en el ejército. Y siempre fue pues alguien de quien se escuchaba, ¿no? Que era una buena persona, era un buen líder en el equipo. Y él era el líder del equipo defensivo de los Tejanos de Houston. Y cuando viene este problema, más que el gobierno, él se levanta a ayudar a la ciudad por amor, porque él, como muchos, hubiera podido decir, pues a mí no me pasó nada. Pero cuando pasa el huracán y él se da cuenta de lo que le pasó a su ciudad, pone un tuit: vamos a juntar dinero para los que perdieron, yo soy el primero, ahí van $100,000, ¿quién da? Y recaudó una cantidad fuerte, él volvió a dar otro ingreso, lo estaba haciendo por amor. ¿Y cómo cree que se sintió la ciudad? La ciudad fue impactada por la obra de amor de un joven. Él debió de haber tenido 32, 33 años cuando se anima a hacer esto. Y la ciudad lo sigue recordando por esto que hizo. Su campaña tuvo más impacto que lo que hizo el gobierno. ¿Por qué? Porque ¿cómo es el trabajo de los gobiernos? En muchos casos no es por amor, es porque es su trabajo. Y pues ahí va. Pero cuando uno hace algo, una buena obra como creyente por amor, las cosas de verdad cambian. Las vidas sí son impactadas. Su obrar ya no es más como ese golpeteo de dos metales, es una extensión de la mano de Dios hacia los demás. Muy probablemente Dios no le va a pedir que haga una colecta como la que él inició, pero entienda algo: usted es el representante de Jesús donde está. Mira, hay una canción que está en inglés, en el coro dice, es una petición a Jesús diciéndole: yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies, voy a ir a donde me mandes. Y en una ocasión que me tocó, no estuve en el concierto, pero me tocó verlo, el que iba a empezar a cantar esta canción le dice al auditorio: ¿saben que la única manera en la que Dios puede ver, en la que la gente a su alrededor puede ver las manos y los pies de Jesús es a través de ustedes? Jesús no va a venir hoy a presentarse físicamente a su vecino. No va a pasar. Jesús no va a venir hoy a presentarse en su oficina. No va a pasar. Jesús no va a ir, muchachos, a su escuela y a su salón a presentarse físicamente a sus compañeros. Eso no va a pasar. Jesús solamente va a volver una vez más físicamente, y los que no son creyentes van a temblar cuando Él vuelva en esa ocasión, porque viene como rey a tomar posesión de lo que es suyo. Pero hoy Jesús sí puede ir a su oficina, sí puede ir con su vecino, sí puede ir a su salón de clases con sus amigos, con sus compañeros, a través de usted. La manera en la que la gente puede conocer a Jesús hoy es a través de usted. Déjese usar. Entienda que no nos queda mucho tiempo. Nadie sabe el día ni la hora. Eso es una realidad bíblica. Pero una realidad es que hoy falta un día menos para que el Señor regrese. Es un día menos que le queda a este mundo.
Y mientras más avance, son menos días. Jesús va a volver, Él lo prometió. Y puede que sea pronto, puede que falte todavía algo de tiempo. No lo sabemos, pero ¿qué tal que es el próximo año? Y usted privó a la gente que está a su alrededor de escuchar, de ver a Jesús. ¿Por qué cree que Pablo hablaba también del gozo? Porque tienen que verlo a usted con gozo y con amor. Usted tiene que reflejar quién era Jesús. La gente está esperando ver a Jesús. Cuando ven a alguien que refleja a Jesús, le preguntan. ¿Por qué? Porque no hay alguien como Jesús en la tierra. ¿Cómo es la mayoría de los corazones de los hombres? ¿Qué dice la Escritura? Impíos. Dice la Escritura que antes que venga el Señor, va a ser como en los tiempos de Noé. ¿Se acuerda qué dice la Escritura de los hombres en los tiempos de Noé? Que su pensamiento era constantemente el mal. Vea nuestro mundo y va a ver que no estamos muy lejos. Muchas personas constantemente tienen en su mente el mal. No hay muchos que estén reflejando el carácter de Jesús. Por eso cuando alguien lo hace es una luz. Y la luz hace dos cosas: atrae o aleja. Aleja las tinieblas. Los que quieren estar en las tinieblas no van a acercarse a la luz, pero hay quienes están buscando la luz. Hay quienes van como a tientas. ¿Y quién es el que les va a hablar? ¿Por qué dice la Escritura que hermosos son los pies de los que anuncian la paz? Porque sabe que sí hay mucha gente que quiere oírlo. Mi mamá dice que cuando ella era adolescente, ella le lloraba a Dios porque no encontraba la solución, no encontraba lo que ella estaba buscando escuchar de parte de Dios, porque la mayoría de los mensajes de Dios no es lo que el alma del hombre está buscando. Y menciona que cuando su hermano mayor, que es el que falleció, se puso muy malo y hubo una ocasión en la que se le pudo presentar a ella de una manera sencilla y entendible el mensaje del Evangelio, no dudó en recibirlo, porque lo estaba buscando. Y así hay muchas almas que están buscando que usted, no me vea a mí, que usted les lleve el mensaje de salvación. Y le aseguro que ahí va a entender por qué son hermosos los pies de los que anuncian la paz. Es a lo que nos está llamando hoy el Señor. Dios quiere que crezca en amor y que lo lleve a los demás. No se quede en la comodidad de su vida. Estos no son tiempos para quedarnos en la comodidad de nuestra vida. Es tiempo de llevar el mensaje del Señor. ¿En qué más quería el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que leímos, que creciésemos como creyentes en el conocimiento también dice ahí el mismo versículo 9, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿A qué se refiere esto para terminar nuestro mensaje? Se refiere a un amor que no es sentimental, ciego y visceral. Tenemos nociones a veces muy equivocadas de lo que es el amor.
por muchas razones, ¿no? Porque a veces se vieron muchas novelas o leyeron muchas novelas de los clásicos. El amor ahí es manifestado de una manera emocional. ¿Y hay parte de emoción en el amor? Claro que sí, es parte de, pero no es todo. Y el amor de Dios no es emocional. Sí puede haber cierta emoción, sí se puede sentir cierta emoción, pero no es lo que predomina en el amor de Dios. Es un amor que se basa en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la verdad de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, y está regulado también por la palabra de Dios. Vea lo distorsionado que es el concepto de amor del mundo, que dice el día de hoy, mucha gente aconseja, pues es que si ya no sientes nada por tu mujer y sientes algo por una muchacha 20 años más joven, guíate por lo que te dice el amor. Eso le van a decir muchos psicólogos. ¿Qué va a decir la palabra de Dios? Eso es adulterio. El amor de Dios el amor que señala de Dios se rige por los principios de su palabra, y es muy distinto a lo que enseña el mundo. Por eso es que el Señor nos llama a crecer en ese conocimiento. Ahí cuando utiliza el apóstol Pablo la palabra ciencia y la palabra conocimiento, se está refiriendo al conocimiento de las Escrituras, porque son las únicas que nos van a poder ayudar a discernir entre el bien y el mal. El amor que encontramos en las Escrituras es de una naturaleza muy distinta. Es un amor sacrificial, es un amor que se da, que pone por prioridad a la otra persona o a las otras personas, no a sí mismo. Contrasta con lo que enseña el mundo, porque eso de vete con la que tiene 20 años menos, ¿qué es lo que enseña? Tú eres el primero, tú eres el primer lugar, lo importante es que estés bien tú. ¿Qué enseña la Escritura? Tú tienes que sacrificarte por tu esposa, varones. Es la realidad, Al varón sí se le está diciendo que debe de tener un amor sacrificial por la esposa. Muy distinto, ¿no? ¿Qué le enseñan a la mujer? Independízate, tú ve por ti misma, no te sometas. ¿Qué dice el amor de la mujer hacia su varón? ¿Cómo se demuestra? Sometiéndose. Y hay más cosas, ¿no? El amor de Dios y la misericordia de Dios, ¿cómo se manifiesta según el Sermón del Monte? Dice, al que te pida, dale. Suena bien sencillo, pero no es tan sencillo de hacer. ¿A cuántos nos piden y no les damos? ¿Cuántos nos piden y no extendemos la mano? Entonces, Dios quiere que crezcamos en esto. Quiere que así crezca nuestro amor, un amor que conoce la voluntad de Dios y que sabe cómo respondería Dios a las situaciones que están enfrente. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos estás llamando a cambiar hoy.